Vamos a continuar con nuestro tema. Yeshua cumple las funciones y características del Mashiach. Hemos estado durante los Shabbatot anteriores estudiando este tema y hemos llegado entonces a la conclusión que verdaderamente Yeshua cumplió estas funciones y estos requisitos, y por lo tanto Él califica como Mashiach. Quizás podemos preguntarnos, si es así, entonces, ¿por qué el mundo está dividido en filosofías, en pensamientos? Porque en cierta forma podemos decir que aún hoy en día el mundo está dividido en diferentes creencias. Hay lugares donde no se menciona a Yeshua como Mashiach. Hay lugares donde se habla del Mashiach. Hay lugares donde ni siquiera ni Yeshua ni el Mashiach, sino que se habla de otras filosofías religiosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y tenemos que remontarnos a la historia. Tenemos que regresar en los días de Yeshua y después en los días de los discípulos, en los días de los Shaliachim. He estado comentando acerca de lo que sucedió, de lo que ha pasado. Las circunstancias que sucedieron han creado esta distorsión con respecto a la vida de Yeshua. Hemos dicho que durante el primer siglo correspondió a una etapa muy importante de divulgar, de dar a saber que verdaderamente Yeshua cumplía las características del Mashiach. Pero cuando rebasamos al primer siglo, empieza el segundo siglo, el tercer siglo, entonces vino la decadencia, a raíz también de la muerte de los discípulos, a raíz de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, a raíz de la traducción de la escritura del hebreo al griego y posteriormente a la lengua latina. Y esto pues aunado también con la llegada de el emperador Constantino, que primeramente trató de unificar a su reino, que estaba prácticamente dividido en muchas partes, y lo que vio es que el mensaje de un grupo de cristianos de aquel entonces podía encontrar en ellos, en cierta manera, una unidad. Entonces adoptó la filosofía cristiana, que ya se hablaba por la traducción griega, y luego lo que hizo es implementar esa enseñanza a todo el imperio. Pero a lo que tenía que hacer primero era hacerse parte del grupo, porque sólo así él podía liderar entonces el vasto imperio, promoviendo la instrucción, autonombrándose como el sumo obispo del imperio romano. Entonces, a raíz de lo que él hizo en el año 325, el concilio que se llevó a cabo en Nicea, esto pues ocasionó división de pensamientos, una distorsión
de la filosofía, de la enseñanza, de la manera como los primeros creyentes en Yeshua habían instruido en el primer siglo. Jerusalén, de hecho, dejó de ser el lugar, el centro de la enseñanza, de la instrucción. Ya no había templo, es decir, el segundo Bet Hamikdash, ya no estaban los discípulos. Por lo tanto, empezó entonces a difundirse el mensaje en griego y en latín por las regiones donde Constantino gobernaba, donde estaba entonces el vasto imperio. Pero también en la muerte de Constantino sucede que hay un cisma, hubo una división en el que surgió también la iglesia católica griega y también la iglesia católica romana. Así que empezó a haber una serie de difusiones diferentes en la perspectiva de cada grupo de los que estaban divididos en ese momento. Ahora, esto ocasionó que el mensaje del Todopoderoso entonces se detuviera. El mensaje del Todopoderoso dejó de ser como venía sucediendo en los días de los Shaliachim, de los apóstoles. Se cree que para el año 100 había más de 1 millón de creyentes judíos seguidores de Yeshua HaMashiach. Pero de ahí, una vez que se destruye el templo, empieza pues la decadencia, porque viene el Imperio Romano a destruir y a perseguir. Tanto los judíos creyentes en Yeshua HaMashiach se dispersaron buscando refugios. Por otra parte, también los judíos de la tradición, ellos directamente fueron llevados por Tito hacia Roma. Otros se refugiaron en algunos lugares porque la persecución, porque la guerra contra ellos era total, era destruirlos. Bueno, entonces lo que pasa ahora es que se detiene toda la obra del Abacados. Los que tenían, los encargados, los que iniciaron la enseñanza, ya no vivían. Venían ahora a continuar otros líderes que no habían conocido a los Shaliachim. Ahora, por otra parte también, entre la congregación cristiana en las regiones griegas, también empezó a distorsionarse sus pensamientos, puesto que aquellos creyentes, seguidores de Yeshua HaMashiach, en los días de Rab Shaul, porque Rab Shaul se dedicó en la región de los extranjeros, en la región de Grecia, en las regiones conocidas como regiones helenistas. También, una vez que Rab Shaul dejó de vivir, dejó de existir, encontramos entonces también una situación de distorsión con respecto a la enseñanza que él había dado en primer tiempo. Entonces, vienen los siglos, pasa el tiempo, llega Constantino y todo cambia totalmente. El imperio, pues, en lugar de instruir, usó la espada para poder imponer toda la instrucción. Así que desde el año entonces 325 en adelante
se deterioró toda la instrucción, toda la enseñanza, y fue más entonces acorde al pensamiento humano que el pensamiento de la Escritura. Y luego viene en el año 600, vino otro grupo radical y sigue siendo hoy en día radical. De manera entonces, tenemos ahora 3 grupos. Tenemos entonces el grupo católico ortodoxo y tenemos entonces el católico romano. Ahora tenemos el otro grupo que se formó en la región de Ismael. Esto es entonces un problema grave en el mundo. Las religiones en este momento eran agresivas. No solamente usaban la palabra, sino también usaban la violencia para imponer. Aun cuando viene la Reforma en el año 1500, también la violencia se siguió. Ahora pues, ¿qué ha pasado entonces con la enseñanza del Todopoderoso? Tenemos que retroceder, tenemos que regresar. ¿Cuál era el pensamiento de nuestro Abacados desde los días de los patriarcas, los profetas, los apóstoles? ¿Qué pensó el Abacados hacer? En esta hora vamos entonces a tratar de terminar la parte final del Mashiach sufriente, acerca de la resurrección de Yeshua. Es decir, el Eterno no lo permitió quedarse en la tumba, que su cuerpo se corrompiera, sino que lo resucitó. Y tenemos entonces la profecía de Oseas 6, 1 y 2. Venid, volvamos al Eterno, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas también fue un profeta y que abordó la enseñanza, la instrucción de nuestro Abacados. Él dio una profecía para el futuro acerca de alguien. No propiamente estaba hablando de un pueblo. Recordemos que Oseas le tocó vivir una experiencia muy difícil. El Eterno lo usó a él personalmente, ejemplificar al Todopoderoso como el esposo ofendido, aborrecido por la esposa. Y en este caso, Oseas vivió esa experiencia porque nuestro Abacados le dio a conocer esa instrucción. Pero cuando él finaliza su profecía, entonces habla acerca de lo que el Eterno está proponiendo hacer para alguien en el futuro. Ahora, sabemos de quién se trata, porque hemos estado bastante tiempo comentando al respecto, que se refiere a Yeshua HaMashiach. Pero en este caso, el profeta anunciando antes del nacimiento de Yeshua. Y dice él desgarró, pero no sanará. Es decir, que el Abacados permite ese sufrimiento para alguien. Él hirió, pero nos vendará
la herida. Así que Yeshua cumplió esta característica, porque Él estaba dentro del plan de nuestro abacados. Él vino a cumplir, Él vino a obedecer, Él vino a asumir todo lo que el Padre le había indicado que le iba a pasar. Ahora, dice el versículo siguiente: Él hirió, pero nos vendará la herida. Está hablando entonces de una herida mortal. Y luego dice: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas no está hablando de sí mismo ni está hablando del pueblo, sino está anunciando que a futuro vendrá un personaje que llevará las heridas, llevará el tormento, llevará el castigo y finalmente, por la voluntad del abacados, ofrecerá su vida aún hasta la muerte. Y después de 3 días, Él habrá de resucitar. Veamos ahora el libro de Jonás, capítulo 2. Muy bien, versículo 4 hasta el versículo 10. Me dije: desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Y cuando la tierra echaba sus cerrojos para siempre sobre mí, tú, oh eterno Elohim mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Eterno, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es del Eterno. Entonces el Eterno dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí la lectura. Mucho se ha también dudado de este libro, como muchos libros también de la Escritura. El pensamiento secular ha rechazado muchos libros de las Sagradas Escrituras porque piensan que son libros de fábulas, porque piensan que son libros de mitos. Pero como podemos ver que el Eterno verdaderamente eligió estos profetas. Encontramos entonces al profeta Jonás. El Eterno lo envió a Nínive, es decir, la capital de Asiria, para llevar el mensaje de arrepentimiento a este reino. Desde ese tiempo, el abacados también pensaba en las comunidades extranjeras. Pues bien, desde aquí tenemos entonces el principio de lo que el abacados quería hacer. Entonces tenemos que Jonás es enviado a Nínive. Y en este caso encontramos la oposición de Jonás. Y ya sabemos lo que ocurrió, qué quiso hacer en primer lugar. Y finalmente, entonces, el Eterno lo llevó a una disciplina. Preparó un gran pez en su huida. En ese momento cuando él quería alejarse de la presencia del abacados, el Eterno
entonces lo detuvo y permitió que un gran pez lo tragara prácticamente un buen tiempo, aunque este libro no nos dice cuántos días. Ahora, Yeshua dio esta nota tan importante. En Mateo 12:40 dice: porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora pues, Yeshua comenta y dice de lo que le sucedió a Jonás. Dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Así que el pez es la figura de la tumba, donde Yeshua estaría por 3 días y 3 noches. El cuerpo de Yeshua no se descompuso. El cuerpo de Yeshua entonces no se corrompió. El Eterno no lo permitió, sino en ese momento permitió pues su resurrección. Lucas 24 de 1 al 7 dice: pero al albor del primer día de la semana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua, y quedaron sumamente desconcertadas por esto. Pero he aquí 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban llenas de temor y cabizbajas, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Así que hemos estado leyendo varios libros para entonces comparar que efectivamente lo que estaba escrito sucedió tal cual. Yeshua entonces formaba parte de este rol, de este plan del Todopoderoso. Muy bien, Salmo 110:1 dice: oráculo del Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí la pregunta entonces es: ¿el Eterno le habrá dicho esto a David? El Eterno le prometió a David que lo iba a llevar hacia su diestra. Entonces esta profecía no se refiere a David, sino se refiere al ungido que el Eterno habría de levantar en el futuro. Y tenemos entonces en el libro Hechos 1, versículo 9 al 11. Y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron 2 varones con vestiduras blancas, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este Yeshua que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Así que antes de que Yeshua llegara a la diestra del Padre, tuvo que manifestarse ante la vista de sus discípulos, que ellos lo vieran ser alzado, ser levantado. Ellos contemplaron, ellos vieron. Yeshua no desapareció de una manera misteriosa, sino que fue visible su ascensión. Miren lo que dice: fue alzado viéndolo ellos. Eso quiere decir que ellos fueron testigos de lo que estaba ocurriendo y se quedaron tan perplejos de lo que habían visto. Por eso también se manifestaron unos varones con vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Los ojos de ellos se quedaron fijos hacia arriba. Entonces viene la promesa: este Yeshua que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Y todo lo que estaban viendo, todo lo que estaban observando, posteriormente dieron difusión, porque de eso se trataba. Nuestro Yeshua hasta el último momento los preparó, hasta último instante los capacitó, para que ellos entonces dieran a conocer la mayor parte de los pormenores de los acontecimientos que marcaron alrededor de la vida de Yeshua. Ahora, Hechos 2, 32 hasta el 35 dice: a este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Todopoderoso abrió el entendimiento de los apóstoles, de los discípulos, y todos ellos entendían perfectamente lo que quería decir el Eterno en la profecía. En este caso, le tocó Kefas encabezar la enseñanza, el discurso delante del pueblo judío en una fiesta de Shavuot en Jerusalén. Ahí se encontraba. No quiere decir que era Kefas el único, sino que todos en consenso sabían la interpretación de la profecía. Por eso, a partir de aquí, se dio a conocer tal cual el Eterno les reveló. Se difundió por todo Jerusalén. No había confusión entre uno y otro. Todos estaban enseñando la misma profecía. Así que Yeshua se encontraba ya a la diestra del Padre Celestial. Ahora, en el versículo que sigue, Hechos 2:36, el Eterno lo hizo como Adón y Mashiach. Vamos a leer lo que dice el versículo. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo hizo Señor y Mashiach. En primer lugar, Kefas se refiere a las 12 tribus de los hijos de Israel, aunque solamente
estaba la tribu de Judá. Y la tribu de Judá sostenía entonces la tribu de Benjamín y la tribu sacerdotal. Así que en este momento tenemos el pensamiento de Kefas. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque aunque no estaban las 10 tribus, también la tribu de Judá pertenecía a la casa de Israel. Y el mensaje es a las 12 tribus, porque esta es la esperanza del Abacados, porque este es el propósito del Abacados, de dar el mensaje a todos. Ahora, tenemos entonces lo que sigue. Dice: a este Yeshua a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo hizo Adón y Mashiach. Dos títulos importantes que encontramos aquí. La palabra Señor viene de la palabra hebrea Adón. Adón es un título que el Eterno le cedió a Yeshua y que quiere decir amo, dueño, Señor, poderoso. Así que Yeshua tiene ahora el título de Adón. Y luego dice Mashiach. Es un título dado por el Abacados, sino que es una instrucción de parte de nuestro Abacados. Aquí encontramos a Kefas diciendo: estos títulos vienen de parte de Abacados. Y el título es Adón y Mashiach. Mashiach significa ungido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yeshua en este momento? ¿Cuál es la función de Yeshua en este instante? Hemos estado considerando la primera función como Mashiach sufriente. Pero aún no concluye esa parte, porque sigue ahora otra parte que se anexa como un mensaje anónimo. En el Salmo 110, versículo 4, juró el Eterno y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, encontramos que David pronuncia esta profecía porque no se refiere a él. Él estaba seguro que no era él, pero que venía alguien a futuro. ¿Quién es ese ser anónimo que recibiría entonces el título de sumo sacerdote? En hebreo se dice Cohen Hagadol. Rab Shaul complementa esta profecía. Encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 10. Dice: así también Hamashiach no se glorificó a sí mismo, haciéndose Cohen Hagadol, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aparece una profecía anónima. No se sabía quién era el personaje a quien se le iba a asignar ese título. Solamente David, como profeta, hizo referencia, porque era de parte del Eterno. Así que cuando llegó el tiempo, cuando sucedieron las cosas, y tampoco el Eterno reveló esto a los discípulos de Yeshua, a los primeros 12, sino hasta que Yeshua ascendió, levantó el último de los testigos,
un último apóstol llamado Saúl. Él recibió esta revelación de parte de nuestro Abacados, que esa profecía del Salmo 110:4 se refiere a Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, ahora pues, en este momento que el Padre le cede su diestra, desde ese momento le da el título Mashiach Cohen Hagadol. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Es muy sencillo. Basta que nosotros hagamos un repaso sobre los mandamientos que el Abacados dio a Mosé para elegir al sacerdocio de la tribu de Leví. Levantó a la familia de Aarón, y así que a ellos les encargó el ser los mediadores entre la comunidad de Israel con Elohim, a través de los múltiples sacrificios, holocaustos, porque todo tenía una regla, todo tenía una instrucción. Así que el Eterno eligió a la tribu de Leví para que fueran sus mediadores, para que a través del sacerdocio de Aarón, el Eterno transmitiría sus mensajes al pueblo. Y de igual manera, el sacerdocio de Aarón serviría como un mediador para la comunidad con el Abacados. Pero tenemos entonces que nuestro Abacados no hizo juramento con Aarón, y por lo tanto entonces el Eterno tenía preparado para el futuro alguien que ocuparía ese lugar. El Eterno tenía un tiempo específico para cada situación en la historia del pueblo. Primeramente, el Eterno les otorgó el primer Bet Hamikdash, el segundo Bet Hamikdash. Pero una vez que se vio que el pueblo no estaba llevando a cabo los propósitos del Eterno, el Eterno permitió entonces la destrucción del primer Bet Hamikdash y del segundo Bet Hamikdash. Pero una vez que entonces estos lugares simbólicos y también la representación física de nuestro Abacados a través del sacerdocio de Aarón, vemos que Aarón no cumplía todas las características que el Eterno quería que fuera. Todos los descendientes fallaron, y por lo tanto el Eterno hizo patente la profecía de David en el Salmo 110, versículo 4, levantando a Yeshua HaMashiach, y después de llevarlo un proceso de tiempo, llega el momento entonces de asignarle el título del sumo sacerdote. Y él venía de la descendencia de Judá, no de Leví. Ahora entonces tenemos pues que la función de Yeshua en este momento es el ser sumo sacerdote, es decir, el mediador entre Dios y los hombres. Primeramente, el mediador para el pueblo de Israel, el pueblo remanente, y finalmente entonces para los extranjeros, para los gentiles. Esto es entonces el ministerio que nuestro Abacados le otorgó
a Yeshua. Y tenemos ahora en Hebreos capítulo 7, 14 hasta el 17. Dice: porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Mosés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la instrucción de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora seguimos con Hebreos también, capítulo 7, versículo 21 al 28. Dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la Torá, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Nuestro Abacados ha exaltado a Yeshua HaMashiach, otorgándole ser Cohen HaGadol, sumo sacerdote. En este momento, una vez que el segundo Bet Hamikdash fue destruido, una vez que la ciudad fue destruida en el año 70 por el Imperio Romano, pareciera que todo había terminado para el pueblo judío, nuestros hermanos mayores. Y hasta hoy siguen sintiendo esa ausencia por más de 2000 años. Sin embargo, los primeros discípulos, los apóstoles, los creyentes en Yeshua, la multitud de creyentes que una vez que Yeshua ascendió, fue creciendo y con la mente creyendo que Yeshua era el sumo sacerdote y que nuestro Abacados le dio la facultad de ser mediador de cada uno de nosotros.